La regla de las fases intenta responder a la pregunta general de cuántas variables independientes e intensivas se necesitan para definir el estado termodinámico de un sistema de múltiples fases y múltiples componentes. Vamos a escribir la expresión que vamos a utilizar para calcular este número de variables intensivas e independientes. Vamos a representar por f los grados de libertad. F los grados de libertad. Y se calculan restando los componentes de las fases y sumando 2. Si el sistema termodinámico tiene reacciones químicas, es necesario restar el número de reacciones químicas, y en ocasiones existen algunas relaciones, como por ejemplo en el caso de sales, que hay condiciones de neutralidad eléctrica y se incluyen en un término que se representa por una A. De manera que la F representa los grados de libertad. Grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Pues son las variables intensivas e independientes necesarias para determinar el estado termodinámico de un sistema en equilibrio. ¿Qué es C? El número de componentes. Es el número de componentes de nuestro sistema. Componentes. ¿Qué es P? El número de fases. El número de fases. R representa el número de reacciones químicas. Número de reacciones químicas. Y A se conoce como la condición de neutralidad eléctrica o condición de electroneutralidad. Condición de electroneutralidad. De momento vamos a considerar sistemas termodinámicos en los que no existen reacciones químicas en equilibrio, y tampoco vamos a tener en cuenta la condición, pondremos ejemplos en los que no aparezca esta condición de electroneutralidad. El uso de la notación F para grados de libertad viene del inglés, freedom, componentes y fases, la P también de fases en inglés. Bien, vamos a ir aplicando esta regla a diferentes sistemas termodinámicos para entender un poco mejor cómo funciona. Vamos a considerar un recipiente que contiene una disolución acuosa de sacarosa. Vamos a considerar que tenemos un recipiente que contiene agua y disuelta en el agua pues tenemos azúcar, sacarosa, vamos a poner acuosa, sacarosa acuosa. Y vamos a aplicar la regla de las fases a este sistema para ver cuántas variables termodinámicas intensivas e independientes es necesario especificar para determinar su estado termodinámico de equilibrio. Bien, entonces empezamos calculando el número de componentes que tenemos. ¿Cuántos componentes hay? Pues hay dos, el agua y la sacarosa, dos componentes. Vamos a poner aquí entre paréntesis los que son agua y sacarosa, son los componentes. ¿Cuántas fases tenemos? Es una disolución acuosa. Supongo que arriba no hay un vapor en equilibrio con ella, por tanto solo tenemos una disolución. Eso es una fase, una sola fase, una disolución. Una fase que es la fase acuosa. Y no tenemos reacciones químicas, no tenemos ninguna condición de neutralidad eléctrica, no hay iones ni reacciones químicas que nos generen algún tipo de productos en una estequiometría dada. Esto lo discutimos más adelante para no complicarlo. Y por tanto, aplicando la regla de las fases, nos dirá que los grados de libertad son componentes 2 menos fases 1 más 2. Por tanto, tenemos 3 grados de libertad. ¿Por qué 3 grados de libertad? Porque para definir el estado termodinámico de nuestro sistema hay que indicar a qué temperatura tenemos ese recipiente, hay que indicar cuál es la presión, necesitamos saber temperatura, necesitamos saber presión, pero además hace falta una cosa más, que es la composición de la disolución. Con la temperatura y la presión hay una variable que es, pues, qué cantidad de sacarosa he echado aquí, disuelto en el agua. Por tanto, es necesario indicar si está muy diluida, poco diluida, y eso se da mediante una unidad de concentración que es la fracción molar. Podemos elegir aquí la fracción molar de la sacarosa o del agua. No haría falta especificar las dos fracciones molares, agua y sacarosa, puesto que su suma es 1. Como están ambas especies en una misma fase, la suma de fracciones molares de agua y de sacarosa pues será igual a 1, y por tanto, especificando la fracción molar de una especie, tenemos la de la otra.
Bien, vamos a continuar poniendo ejemplos. Un segundo vaso, un segundo recipiente que va a contener agua sacarosa y ribosa. Vamos a añadir un segundo azúcar a nuestra disolución. Tenemos agua y disuelto en ella vamos a tener la sacarosa de antes, pero además vamos a añadir ribosa. La ribosa, sacarosa y ribosa. Bien, pues ahora ¿qué tenemos? Pues tenemos tres componentes, uno más que antes. Tenemos agua, tenemos sacarosa y tenemos ribosa. ¿Cuántas fases hay? Sigue habiendo una disolución acuosa. Disolución acuosa. R y A no merece la pena, bueno, pero para ponerlo todo completo, grados de libertad igual a componentes 3 menos fases 1 más 2 menos R menos A, que eso es 0. Por tanto, tenemos 4 grados de libertad. 4 grados de libertad. ¿Qué grados de libertad son esos que debemos fijar para establecer el estado termodinámico? La temperatura a la que está nuestra disolución, la presión a la que se encuentra, pero ahora no basta con especificar una sola fracción molar, hay que especificar dos de ellas. De los tres componentes debemos dar dos fracciones molares. ¿Qué fracciones molares damos? Bueno, pues dos, las que se prefieran. Por ejemplo, sacarosa y ribosa o bien agua sacarosa, dos de ellas. Una vez establecidas dos fracciones molares, como la suma de las tres fracciones molares es 1, la composición del tercer componente quedaría establecida. Vamos a ver otra situación más. Por ejemplo, ahora vamos a considerar que tenemos una disolución acuosa de sacarosa y ribosa, pero que tiene ribosa precipitada. O bueno, sacarosa precipitada, por ejemplo. Imaginemos que tenemos sacarosa sólida en el fondo. Y aquí tenemos una disolución acuosa que contiene, bueno, el agua, sacarosa y ribosa. Y esto está en fase acuosa, disolución acuosa. La sacarosa sólida, el sólido, suponemos que es puro, que no tiene nada de agua mezclado ni de ribosa, no, es sacarosa pura, sólidos puros que han precipitado. Bien, volvemos otra vez, componentes, ¿cuántos tenemos? Bueno, pues tenemos sacarosa, ribosa y agua, tres componentes. La sacarosa, la ribosa y el agua. Aquí puede surgirnos una duda y es pensar que la sacarosa sólida y la sacarosa acuosa son dos componentes diferentes, pero no es así, es sacarosa. Tanto si está en fase sólida como acuosa, cuenta como un solo componente. Por tanto, seguimos teniendo tres componentes, igual que en el apartado anterior. ¿Cuántas fases tenemos? Pues ahora tenemos dos fases, una fase acuosa y una fase sólida. Por tanto, dos fases, la fase acuosa y la fase sólida. No tenemos reacciones. Podemos pensar, bueno, ¿no hay un equilibrio entre sacarosa sólida y acuosa? Sí, pero como es el mismo componente, la sacarosa sólida en equilibrio con la sacarosa acuosa no constituye una reacción. Y la A también 0. Después hacemos ejemplos con reacción química. Ahora de momento no. Grados de libertad igual a componentes menos fases más 2 menos reacciones y menos A. Y menos A. Componentes. Tenemos tres componentes. Fases 2 más 2 menos reacciones y menos A que no tenemos. Por tanto, aquí en este caso tenemos 3 grados de libertad. 3 grados de libertad. ¿Qué grados de libertad son esos? Bueno, pues tenemos que establecer la temperatura a la que tenemos nuestro sistema termodinámico, la presión y composición. Pero ahora aquí viene lo que sorprende. En el apartado anterior teníamos 4 grados de libertad. Había que dar la composición de sacarosa y ribosa, pero ahora solo me deja dar la composición de uno de los componentes, por ejemplo, de la sacarosa, o de la ribosa, o del agua, pero no más de uno. ¿A qué se debe eso? Bueno, se debe a que nuestra disolución, como contiene sacarosa sólida, la fase acuosa está saturada en sacarosa, es decir, hay un equilibrio entre la sacarosa sólida y la acuosa, de manera que no admite más sacarosa en fase acuosa. Si echáramos más sacarosa,
precipitaría, caería al fondo. No puede disolver más, está saturada en sacarosa. Y al estar saturada, la concentración de sacarosa está fijada por la naturaleza, es decir, es la solubilidad de la sacarosa. De manera que aquí no puedo poner como grado de libertad la sacarosa, porque su concentración está fijada por la naturaleza. Es algo conocido. Por tanto, yo estableceré el grado de libertad será la fracción molar de la ribosa o del agua, pero no la de la sacarosa. La sacarosa, su concentración en la fase acuosa viene dada por la solubilidad y es una constante termodinámica, un valor establecido por la termodinámica. Y sí, de ribosa y de agua puedo tener diferentes concentraciones, por tanto especificaría una de ellas. Como está fijada la de la sacarosa por la naturaleza y yo determino la de la ribosa, por diferencia con respecto a uno sacamos la del agua. Por tanto, aquí solamente hacen falta tres variables intensivas independientes. Siempre que tengamos un sólido y una disolución saturada en él, no hace falta especificar la concentración de esa especie acuosa. Para verlo un poco mejor, vamos a poner un último ejemplo, que es, vamos a considerar que tenemos una disolución acuosa que contiene sacarosa precipitada, sólida, contiene ribosa sólida y una disolución acuosa de sacarosa y de ribosa. Las fases sólidas pueden ser miscibles, pero vamos a suponer que son inmiscibles, es decir, que la sacarosa sólida y la ribosa sólida no se mezclan. ¿Cuántos componentes tenemos? Sacarosa, ribosa y agua. Seguimos con 3. Da igual sacarosa sólida que acuosa. Da igual ribosa sólida que acuosa, es el mismo componente, por tanto 3 componentes. ¿Cuántas fases tengo? 2 fases sólidas y una acuosa, por tanto 3 fases. Podríamos pensar que los sólidos sean una fase y la disolución acuosa sea otra, pero no. Cada sólido precipita en una fase independiente y por tanto estamos ante 3 fases: ribosa sólida, sacarosa sólida y la disolución acuosa. No tenemos reacciones químicas, puesto que la sacarosa sólida y la acuosa son la misma especie y por tanto no, aunque hay un equilibrio entre ellas, no lo consideramos como reacción, y la A tampoco, y por tanto los grados de libertad son componentes menos fases más 2 menos reacciones menos A igual a 2. Vamos bajando los grados de libertad. Solamente nos deja especificar temperatura y presión. ¿Por qué ahora no doy composiciones? Porque como tengo sacarosa sólida en equilibrio con sacarosa acuosa, la disolución está saturada en sacarosa y por tanto esa concentración de sacarosa acuosa está fijada. No es un grado de libertad, es algo establecido por la naturaleza. Lo mismo pasa con la ribosa. Tengo ribosa sólida y ribosa acuosa y la concentración de la ribosa en la fase acuosa también está dada por la naturaleza. No es una variable que yo pueda fijar, está fijada de antemano. Y por tanto, si tengo las concentraciones de sacarosa y ribosa establecidas, la de agua, pues también la conoceré porque la suma de fracciones molares me va a dar 1. Y de ahí sacaría la fracción molar del agua. Por tanto, solo quedan como variables intensivas independientes que puedo especificar temperatura y presión.